Estamos en el mes mariano y comenzamos nuestras reflexiones particularmente sobre la Inmaculada Concepción, a la cual están invitados para que en nuestro próximo encuentro pues meditemos sobre este misterio, así que atentos cuando les llegue el aviso. Estamos ya en estos días celebrando los días marianos. Tendremos el 8 de diciembre, el 12 que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe y luego pues vienen las posadas y luego el nacimiento de Jesús y luego el Día de la Sagrada Familia y culmina esto con el gran día 1 de enero a el dogma de María, Madre de Dios. Pues bien, ahora comenzamos con el tema de la Inmaculada Concepción. Un día 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María con estos términos. La Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, con atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esto se encuentra en la Carta Apostólica Ineffabilis Deus. Los latinoamericanos, como acostumbramos a hacerlo, hemos aguardado este día desde la vigilia, con velas festivas y orantes encendidas. La aurora madre, pues nos viene a anunciar ya el momento en el que la Virgen María pues nos plantea un dato interesantísimo, ¿va? El comienzo de una nueva humanidad que comienza con ella. El relato tiene pues ciertamente todo lo mítico, ¿verdad? Es un relato bíblico que nos va planteando todo esto. Y encontramos en los textos, pues diríamos de la Santa Misa, se van a destacar varios textos. Nosotros solamente nos referimos ahora a lo que es el Evangelio de Lucas 1, 26 al 38. Por eso el escenario del Evangelio de hoy es pues la pequeña casa de María en Nazaret, la misma de sus padres Joaquín y Ana, una familia donde se vive la cotidianidad del trabajo y del amor. Ese mismo espacio se convierte ahora en imagen del escenario de nuestra historia vista con los ojos de Dios, que solo quiere pues la salvación de la humanidad entera. Nada mejor que las mismas palabras del Evangelio para comenzar a contemplar esta escena tantas veces comentada. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Por el saludo del ángel comprendemos que la Inmaculada es el anuncio del triunfo de la gracia. Con la palabra llena de gracia, que en griego se dice que charitomene, María hace su entrada en la Biblia. Llena de gracia será en última instancia el verdadero nombre de María, el que mejor describe su personalidad interior. El Evangelio dice, entrando donde ella estaba, dijo, dice, entrando donde ella estaba, donde estaba María, su nombre era María. Y después dice, la saludó diciéndole, alégrate llena de gracia, le da el nuevo nombre. Así que la palabra gracia, charis, tiene en la Biblia el doble significado de belleza y de favor de Dios. María es la obra maestra de Dios creador. La suya es una belleza interior, humana, espiritual. Esto quiere decir que todos sus sentimientos, sus pensamientos, sus relaciones son bellas.
Su personalidad presenta una gran armonía, una perfecta sintonía entre lo interior y lo exterior. Es obra de Dios realizada en María, es la que quiere realizar por medio de su Hijo Jesús el Salvador en cada persona sin excepción. Por eso en esta solemnidad decimos en voz alta, de manera más vibrante e intensa, este saludo que es al mismo tiempo pues una invocación y que se repite diariamente miles y miles de veces en el mundo entero. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En el diálogo que sigue al saludo, en el momento propiamente dicho de la anunciación, el ángel repite la palabra gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Y le dice entonces de manera explícita en qué consiste la consideración que Dios ha tenido con ella. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Llega finalmente el instante cumbre en el cual el ángel le desvela a María la fuente de la que brota esta plenitud de gracia. ¿De dónde viene? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Celebremos entonces la acción del Espíritu Santo, el Espíritu que hace santos en la persona de María. Con razón el Papa Pío IX, comentando el relato de la Anunciación el día de la proclamación del dogma, decía que con ese singular y solemne saludo, jamás oído, se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del Divino Espíritu. Decía además que María era como un tesoro casi infinito de los mismos y abismo inagotable. Hoy en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pues nos aproximamos una vez más a este movimiento de gracia que en María pues es completo y para nosotros una tarea todavía por realizar. En un día como este comprendemos, teniendo a María como espejo, la altísima vocación y dignidad para la cual hemos sido llamados por aquel que nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Texto pues de Efesios 1:4. Profundizando la palabra de Dios por boca del ángel, tú eres llena de gracia, y guiados por la liturgia festiva de esta solemnidad que desglosa las afirmaciones del dogma, dejémonos tomar de la mano y ser acompañados en un itinerario espiritual que nos permita buscar y encontrar algunos rasgos significativos de la plenitud de gracia y santidad de María. Dejémonos guiar por estas tres preguntas. ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? ¿Por qué Dios quería que la madre de su Hijo fuera inmaculada? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Atención. Afirmamos que María es llena de gracia desde el primer instante de su vida, desde la raíz de su existencia, desde su concepción en el vientre de su madre. María fue generada inmaculada. Inmaculada significa sin mancha, y en este caso específico, sin mancha de culpa original. La implicación entonces es doble. No solo que no está en situación de pecado, sino sobre todo que está en amistad con Dios. Esto quiere decir que para María la germinación de su vida humana coincidió con la germinación de la vida divina en ella. No ha habido en ella dos momentos distintos. Primero su venida al mundo como simple criatura humana y después al ser inserta en la santidad de Dios con el don de la gracia. Solo en la persona de María se ha dado este sorprendente inicio de la vida. Lo contrario lo constatamos en las palabras del Salmo 150,
versículo 7. Salmo 50. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Es la afirmación de David. Cada vez que nos encontramos aún sin quererlo y con nuestra condición de maldad, verificamos la verdad de estas palabras. Es la naturaleza humana. Todos los seres humanos entramos en el mundo no con la belleza deseada y querida por el amor de Dios, sino con la debilidad que arrastra la historia de nuestra estirpe, sea la que cargamos en nuestra genética personal, como la que nos transmitimos masivamente unos a otros de generación en generación. Aún los niños más cándidos en el momento menos esperado nos sorprenden con un gesto de egoísmo, de capricho, de agresión que no necesariamente han aprendido en las caricaturas de la televisión. Con María no fue así. Ella es la única excepción que Dios, previendo lo que todos alcanzaríamos por la sangre derramada por aquel que nos amó de manera infinita, quiso dejarnos como reflejo maravilloso de su grandiosa santidad en medio de una humanidad muchas veces corrompida por las fuerzas del pecado. ¿Por qué Dios quería que la madre de su Hijo fuera inmaculada? A María se le concedió la gracia de una maternidad única e irrepetible, la cual se realiza por la acción del Espíritu Santo que descendió sobre ella. Así ella y solo ella se convirtió en la madre de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Es en función de esa vocación y misión prevista por el eterno designio de Dios que María fue preservada de la mancha del pecado y colmada del espíritu de santidad desde el primer instante de su vida. María es constituida en digna morada del Hijo de Dios encarnado. Así lo dirá la oración colecta. Como ya se dijo, al no tener mancha supone no solamente vencer el pecado, sino sostener la amistad con Dios. Pues bien, en María se ve claramente el significado de este segundo aspecto. Esto nos permite percatarnos de un doble movimiento espiritual por el cual la santidad va tomando forma en la vida de uno. Un dinamismo de purificación, es decir, una fuerza espiritual que anula nuestro pecado en cuanto distanciamiento de Dios y ruptura de la alianza con Él. Se rehace entre Dios y nosotros el vínculo de amor y de fidelidad. Segundo, un dinamismo de comunión de vida y de amistad con Dios. Se realiza en nosotros el proyecto original divino, la plena comunión con Él y con lo creado. Así pues, contemplando a la Inmaculada, nos aproximamos entonces a aquella única e irrepetible comunión con el Señor que María experimentó en su maternidad divina. Pero Dios también ha pensado en nosotros, llamados a formar a Jesús en nuestro corazón, como bien enseñaban los padres de la Iglesia, por ejemplo, San Agustín, San Ambrosio y otros. San Ambrosio, por ejemplo, lo expresaba así: bienaventurados vosotros los que habéis oído y creído. Toda persona que cree concibe y genera al Verbo de Dios. Hay una sola madre de Cristo según la carne. En cambio, según la fe, Cristo es el fruto de todos, porque toda persona recibe al Verbo de Dios, siempre que inmaculada e inmune de vicios, custodia la castidad con pudor. Es la expresión pues de San Ambrosio. Es así como la Inmaculada se convierte para nosotros en una fuerte invitación para que realicemos un camino cotidiano de conversión que vaya desprendiendo cada vez más nuestro corazón de toda forma de mal y lo haga siempre más apasionadamente amante del bien. Es un camino hacia una belleza siempre posible, porque si por una parte es verdad que el mal es deformidad de la belleza, por la otra el bien es armonía y gracia que hacen encantadora
la existencia. Ahora, si reconocemos que por un instinto de la naturaleza que no siempre sabemos explicar, todos somos impulsados hacia la belleza humana, también hoy reconocemos a partir de lo que Dios hizo en María, que con la fuerza de la gracia podemos enamorarnos y saciarnos de una belleza moral y espiritual superior, una belleza que no es de nuestro pobre mundo, sino que es el reflejo de la belleza eterna de Dios. Entonces, es en función del Hijo de Dios y hombre perfecto que vendrá a este mundo a través de su carne, su sangre, su historia personal sin pecado, que a María le fue concedida la gracia de ser inmaculada, pero como podemos ver, es también por nosotros. ¿Qué implica para nosotros? La celebración de la Inmaculada Concepción no puede quedar en el recordis de un dogma, en la pura consideración de la rica doctrina que entraña. Ella apunta a situaciones concretas de nuestra vida en las cuales Dios nos quiere interpelar. Grandes valores propiamente cristianos emergen del misterio de María y nosotros lo recibimos y nos lo apropiamos mediante la contemplación de la hermosura de quien será la madre del Hijo de Dios. Así que una manera distinta de aproximarnos a María, la buena noticia de la santidad. Puesto que María es escogida como nuestro ejemplar, como un paradigma de belleza espiritual en el cual referimos, ella es para nosotros como un espejo, más exactamente un espejo de santidad. No vemos en María una mujer cualquiera, sino la bendita entre todas las mujeres, en la cual encontramos aquella fisonomía que Dios desde la eternidad pensó y quiso para cada uno de nosotros. Bien decía el ya citado padre de la Iglesia: ¿qué puede haber de más alto en la Madre de Dios, de más espléndido de aquella que del mismo esplendor fue escogida? ¿O qué puede haber de más casto que aquel que generó sin mancha? A cada uno mirándonos en el espejo es la personalidad espiritual de María. Le corresponderá discernir la modalidad específica por medio de la cual Dios quiere que alcance la santidad. Como decía una antigua invocación litúrgica: corremos detrás de ti, oh Virgen Inmaculada, fascinados por tu santidad. Cuando nos miramos en el espejo de María, notamos enseguida una gran diferencia en nosotros. Lo que María alcanza por gracia desde el momento de su existencia, nosotros lo alcanzamos como fruto de la victoria sobre nuestras contradicciones internas a lo largo de nuestra vida. Pero al fin y al cabo también la gracia nos implica, porque nuestra victoria no será distinta de la ya alcanzada por el crucificado, vencedor definitivo del mal. No podemos sustraernos a esta tarea. La vida es esa palestra de combate, donde a pesar de que nos abruman nuestras debilidades y contradicciones, salimos adelante animados por una victoria que ya se nos ha anunciado como la nuestra. La imagen de aquella mujer del Génesis que pisa la cabeza de la serpiente, símbolo del mal en la historia, nos invita a no desistir en la lucha contra el pecado que tenemos que derrotar. El texto aquel: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Por tanto, para nosotros será pues un motivo de muchísima alegría el poder celebrar este 8 de diciembre a la Inmaculada Concepción. Y de esta manera, como lo dirá la segunda lectura de ese día, también nosotros, agraciados en el amor, ese fue el bosquejo original, que también debemos alcanzar la gracia a través de la vida sacramental en la Iglesia. Que Dios nos bendiga y nos conceda el privilegio
de alcanzar la gracia mediante el perdón de nuestros pecados y un aumento de gracia a través de la vida sacramental. Gracias por su atención.